Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Yo espero que esté gozoso, esté contento, ¿verdad? Hoy es jueves de dones espirituales y quiero invitarle a que preparemos, hermano, el ambiente de nuestro hogar para que no haya distracciones y podamos estudiar y recibir la palabra. Amén. Su servidor y hermano Israel Macías, hermano, me gozo, hermano, de poder compartir nuevamente de la palabra de Dios. Amén. Le invito a que no se pierda ninguna transmisión, todas son de bendición. Y mire, en estos tiempos, hermano, para poder estar firmes necesitamos el alimento espiritual, el alimento de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el de la palabra de Dios. Amén. Y estamos haciendo un esfuerzo, hermano, para que la palabra le llegue hasta sus hogares. Amén. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que muchos ministerios, hermano, están desapareciendo, muchos ministerios están siendo sacudidos, hermano, por mucha opresión en este tiempo, desde lo económico hasta lo espiritual, hermano, y estamos haciendo un esfuerzo para mantenernos en pie, para seguir adelante y seguir nutriendo al pueblo de Dios, dando la palabra. Amén. Así que, hermano, un tema muy importante que tenemos delante nuestro, que es el de los dones espirituales. El enemigo no quiere que lo conozcamos, porque así su reino, hermano, prevalece y avanza en contra de la iglesia. Pero la iglesia nos tenemos que levantar en el poder del Espíritu que está con nosotros, que es el Espíritu del Señor, y hacer, hermano, que el reino de las tinieblas retroceda aún en tiempos tan difíciles que hoy en día, hermano, estamos viviendo. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Quiero, fíjese bien, empezar el estudio, la transmisión, mejor dicho, del día de hoy, contestando una pregunta, hermano, que nuestro hermano Cipriano Cuevas Tavares, el día de ayer en el estudio de Juan hizo, ¿verdad? El estudio de ayer se llamó Alejados de la Luz, ¿sí? Y el hermano hace una pregunta que no me di cuenta en el momento de la transmisión. Sin embargo, bueno, pues yo puse ahí en los comentarios que el día de hoy la íbamos a contestar lo mejor posible. Es una pregunta difícil, pero también importante. Y la pregunta que él nos hizo ayer es en relación a que si se puede seguir llamando cristianos a los que no asisten a la iglesia, ¿sí? Bueno, yo quiero comenzar diciendo que el ir a la iglesia, el congregarnos, es un mandamiento del Señor. ¿Sí? Es un mandamiento en el que, fíjese bien, hermano Cipriano y todos, ¿verdad? Pongan mucha atención. Un mandamiento en el que le costó a él precisamente el tener la autoridad para podérnoslo dar a cada uno de nosotros. ¿Y qué fue lo que le costó a él? Pues le costó, hermano, su sacrificio en la cruz. Y en el contexto de lo que hablamos ayer, de lo que se enseñó el día de ayer a través de la Escritura, ¿verdad? Siendo esta la base y el fundamento de todo lo que se habló ayer, veíamos que la obra del Hijo de Dios debe de ser apreciada por todos nosotros, ¿sí? Y que en la manera en la que apreciamos esto, bueno, pues salimos de dudas, de inseguridades, salimos de muchos problemas y se dan soluciones literalmente para nuestra vida. ¿Verdad? Yo decía, no andamos ya preguntando, pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, aquello. ¿Por qué? Porque la apreciación de la grandeza de la obra de Cristo en mi vida me lleva, hermano, a apartarme para Él. ¿Sí? Me lleva a una vida de santidad en la cual, hermano, pues yo me entrego al Señor. Por lo tanto, fíjese bien, si al Señor le costó, hermano, su sangre, le costó su cuerpo, le costó su vida, nuestra salvación, y ello le da la autoridad para dejar un mandamiento, hermano, para la iglesia de congregarnos, entonces, hermano, eso quiere decir que no hay motivo, fíjese bien, no hay motivo que sea superior al sacrificio de Cristo que nos da la autoridad y la base para congregarnos, ¿sí? Como para que esos motivos fueran superiores a ello, es decir, a lo que al Hijo de Dios le costó. Por lo tanto, cuando una persona no se congrega, fíjese bien, no solamente está desobedeciendo el mandato, sino que está poniendo por encima su justificación, está poniendo por encima su motivo del sacrificio del Hijo de Dios. Pero no hay nada superior a esto, ¿sí? Tal vez alguien dijera, pero es que se tiene que considerar, ¿verdad?, los motivos, porque hay muchos abusos, hay mucha mentira, hay mucho engaño, mucha hipocresía, hay mucha falta de amor,
hay mucho robo, hay mucho engaño, hay muchas cosas. Sí, hermano, mire, yo le voy a decir una cosa, y hemos pasado, créame, por ello, ¿verdad? No solamente ahora que estamos pastoreando, recibimos muchas cosas, hermano, desagradables, no, mire, aún desde antes de serlo, ¿verdad? Vivimos experiencias como todos, pero yo quiero decir una cosa, nada de eso debe de ser superior a la obra del Hijo de Dios. Por lo tanto, una decepción, un problema, una desilusión, un abuso, ¿sí? Un maltrato, o lo que haya sido que propició que una persona se alejara, no debió de haber producido eso en su vida. Lo que debe de producir eso en nuestras vidas es que nos afirmemos más, es que maduremos, es que crezcamos. Amén. ¿Por qué? Porque si se trata realmente, hermano, de lo que es ser un cristiano, fíjese bien, ser un cristiano, hermano, es vivir, no es decir, es vivir, ¿sí? La vida cristiana no se conforma solamente a lo que podamos decir, sino sobre todo a lo que hacemos precisamente en nuestra vida. Ser un cristiano es permitir que Cristo viva en nuestra vida. Amén. Por lo tanto, hermanos, vamos a tener problemas, va a haber aflicciones, va a haber pruebas, va a haber desilusiones, vamos a enfrentar situaciones que van a ser tan desagradables en nuestra vida cristiana, pero todo eso, fíjese bien, forma parte de nuestro crecimiento, de nuestra madurez. Y si alguien encontró en problemas, en situaciones desagradables, motivos para dejarse de congregar, pues ya lo mencionamos, ¿verdad? Está no solamente pues desobedeciendo un mandato del Señor, sino que sobre todo, bueno, pues está poniendo esa situación por encima del sacrificio del Hijo de Dios. Es como decirle al Hijo de Dios, ¿verdad? Mira, tu sacrificio no es suficiente para el daño que me hicieron, ¿sí? Y yo no lo puedo perdonar, ¿sí? Y ese es el otro punto, ¿verdad? Que estamos llamados, hermanos, al perdón y a la reconciliación. Y eso nos lleva a la madurez, nos lleva a un crecimiento en nuestra vida cristiana, ¿sí? Creo que todos conocemos el pasaje, ¿verdad? Donde le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Cuál es la respuesta? ¿Verdad? Y no es que usted haga las cuentas para saber cuántas veces debe de perdonar. Lo que Cristo dijo, hermano, fíjese bien, fue una manera en la que Él da a entender no solamente al pueblo judío, sino a todos nosotros, que no importa cuántas veces nuestros hermanos o nuestras hermanas nos ofendan, sino que debe de haber en nosotros, cuantas veces sea necesario, la actitud de perdonar, ¿sí? Y sí, puede haber motivos muy fuertes que produzcan que alguien ya no se congregue. Pero aún así, yo le invito a experimentar el amor de Dios y a no poner, fíjese bien, por debajo de sus problemas el sacrificio de Cristo. Al contrario, el sacrificio de Cristo fue por amor a nosotros. Amén. Puede haber casos, ¿verdad?, en los que, muy raros, en los que a lo mejor alguien no se congrega porque en el pueblo donde vive, en la comunidad donde vive, no hay más creyentes, ¿verdad? O no hay una iglesia. Sí, bueno, salvo esos casos, fíjese, bueno, pues son casos que se pueden llamar excepciones, ¿sí? Pero, ¿qué es, hermano, la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia, hermano, es la comunión de hermanos, ¿sí? No es, hermano, un club social donde hay membresías o donde se pague por esto. No, hermano, eso es un error. No, la iglesia, fíjese bien, la iglesia nace a partir de la comunión entre nosotros. Y la comunión entre nosotros, ¿de dónde parte? Según el contexto de Juan, parte de que decimos tener comunión con Él. Entonces, ¿cómo es que se forma la iglesia? La iglesia se forma a partir de que tenemos comunión con Dios. Es lo que nos identifica, es lo que nos hace, fíjese bien, ser o tener algo en común. Por lo tanto, la iglesia nace, fíjese bien, como una respuesta de la comunión con Dios, de que encuentro a otros hermanos que también tienen comunión con Dios, a otras personas que tienen comunión con Dios. Entonces, al unirme con ellos, fíjese bien, Cristo, la presencia de su Espíritu se hace presente, ¿sí? Por eso dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero es importante, fíjese bien, que
al identificarnos como personas que tenemos comunión con Dios, el resultado es que hay comunión entre nosotros. Es por ello, hermano, que la iglesia, fíjese bien, el hecho de congregarnos surge, ¿verdad?, como un mandato en respuesta a la comunión que tenemos con Dios, ¿sí? En la carta a los Hebreos, ¿verdad?, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Tal vez podríamos mencionar ese versículo como el más cercano a este mandato, pero yo le quiero decir una cosa, desde los evangelios, por todo el libro de los Hechos y hasta el Apocalipsis, hermano, se ve el mandamiento de Dios en que lo que nos identifica como personas al tener comunión con Dios, nos hace unirnos y formar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por lo tanto, ¿verdad? Aquellas personas que ya no se congregan, aquellas personas que han dejado crecer en su corazón la dureza y esa dureza los lleva a un estado de rechazo a la iglesia, fíjese bien, está rechazando al cuerpo de Cristo, ¿sí? O aquellas personas que se llegan a creer muy sabias, muy inteligentes, que creen que el congregarse, fíjese bien, ya no es necesario, ¿sí? Pues también están rechazando el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, bajo el contexto de lo que Juan nos dice, mentimos al decir que somos cristianos cuando no asistimos a la iglesia por cualquier motivo. Por lo tanto, la respuesta es, no se le puede considerar cristiana a una persona que ha dejado de congregarse o que ya no se quiere congregar, bajo el contexto, ¿verdad?, de la carta del apóstol Juan. Y obviamente, hermanos, pues bajo el contexto bíblico, ¿sí? Tal vez sea una respuesta dura, ¿verdad? Porque tal vez alguien esté pensando, pero es que hay situaciones, pero es que no han pasado por eso, no lo entienden, no vivieron lo que yo viví. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, usted tampoco ha vivido lo que uno ha vivido, ¿verdad? Y mire, aquí seguimos, gracias al Señor, ¿verdad? Y seguimos en pie, y no con amargura en el corazón, no, sino con mucho gozo y ánimo de servir. Y aquello, hermano, que en un momento, fíjese bien, nos pudo haber apartado definitivamente del camino, aquello redundó todavía más en fuerza para amarle y servirle a Él. Y es lo que debe de suceder, ¿verdad? Ese es el propósito que a la luz de las Escrituras, en todo el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo se ve también, ese es el propósito que las Escrituras tienen cuando nos dicen que nos tengamos, ¿verdad?, por privilegiados y que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, ¿verdad? Todo lo que la palabra de Dios habla como pruebas, aflicciones, debe de redundar en crecimiento y no en alejamiento de la iglesia, sino en crecimiento, ¿sí? Y aunque una persona, fíjese, ya no se pueda congregar en la misma iglesia, no es motivo para que deje de hacerlo y generalizar que todas las iglesias son iguales. No es cierto. Esa es una mentira del diablo. El que todas las iglesias es lo mismo es una mentira, ¿verdad? Y estamos haciendo un esfuerzo porque sea la diferencia. Amén. Así que, bueno, pues lo que nos debe de llevar a congregarnos es el amor. Sí, es el hecho de que si yo digo que amo a Dios, pues lo más normal es que yo ame a mis hermanos, ¿sí? Y si yo sé que Dios me ha perdonado, lo más normal es que yo perdone a mis hermanos y que nada impida el que yo me congregue. Amén. Bueno, pues espero que esta respuesta le haya ayudado, hermano Cipriano, y a todos los que estamos oyendo. La pregunta fue escrita ahí en el chat de YouTube, ¿verdad? Y por eso la hago también pública esta respuesta, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, estoy para servirle, hermano Cipriano, si quiere más información o quiere una plática más personal, espero que tenga mi número de celular, mi número de contacto, ¿verdad? Y si no, bueno, déjeme ver si lo podemos ahorita poner. Mire, ahí está. Ese es mi número de celular personal. Cualquier cosa estoy para servirle, no solamente a usted, sino a todos los hermanos que nos ven, por si requieren un poco más de información sobre lo que acabamos de explicar. Y claro, una consejería, claro, un consejo de la palabra de Dios, estaremos también dispuestos a ello. Amén. Así que bueno, pues vamos a continuar, vamos a ponernos en las manos de Dios en oración para continuar con nuestro estudio.
Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en esta noche por este tiempo que nos das, mi Señor, de estudiar tu palabra. Queremos pedir la guianza de tu Espíritu en este tema de los dones espirituales. Gracias te damos a ti. Guíanos, ilumina, Señor, nuestra vida con la Escritura. A ti te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, quiero decirle que esto es lo que vamos a empezar a estudiar. Fíjese bien, es el don, ¿sí?, de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría pertenece a los dones de revelación o conocimiento, ¿sí? Así como los de revelación y conocimiento pertenecen a los dones de manifestación. Espero que no se haya perdido el estudio pasado, donde mostramos aquí los cuadros sinópticos, las gráficas de la clasificación que se hace a partir del conocimiento bíblico que está escrito, ¿sí? Esa clasificación, fíjese bien, tal vez pueda ser diferente en algún momento o bajo algunos otros predicadores puedan cambiar un poco la clasificación, y no quiere decir eso, fíjese bien, que estén mal o que estemos mal. Lo único que quiere decir es que esta clasificación se usa o se maneja con el fin de poderlos estudiar mejor. Amén. Entonces, si usted ve que algún otro pastor o maestro o predicador menciona una clasificación distinta, hermano, pues no se asuste, no se angustie tampoco. Simplemente se clasifican de esta manera, ¿verdad?, para que lo podamos estudiar mejor. Amén. Y bueno, yo le estoy mostrando lo que en general casi todos los pastores, los maestros, los predicadores utilizamos esta clasificación. Amén. Bueno, entonces, don de palabra de sabiduría. Y quiero comenzar preguntándole, ¿usted ya sabe qué dones tiene? ¿Usted ya los conoce? ¿Ya sabe, verdad, qué es lo que Dios le ha dado en esos regalos preciosos? Bueno, yo quiero hablarle, ¿verdad?, de este primer don de palabra de sabiduría. Este viene, hermano, en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8, donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice que a uno le es dado, ¿sí?, palabra de sabiduría, ¿sí? El apóstol Pablo da por hecho, fíjese bien, que todos los creyentes, y asimismo la Escritura, da por hecho de que todos los creyentes tenemos dones espirituales, por lo menos un don espiritual. Amén. Ahora, ello nos debe de llevar a descubrirlo. Por eso yo le comencé preguntando, ¿usted ya sabe cuáles son sus dones? ¿Usted sabe en qué consiste este don? Tal vez tenga una idea, tal vez, hermano, no sepa nada en relación a este don. Y bueno, es el propósito que con la información que usted tenga, o bien no teniendo ninguna información, es la intención poderle aportar el conocimiento bíblico para que descubramos, hermano, qué es este don, cómo funciona y sobre todo hacer un autoanálisis para pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si nosotros tuviéramos este don. Amén. Bueno, quiero comenzarle diciendo que este don se ve manifestado en la vida de un hombre llamado Daniel en el Antiguo Testamento. Todos lo conocemos como el profeta Daniel, ¿sí? Este hombre, hermano, que se guardó delante de Dios, que propuso en su corazón, fíjese bien, no contaminarse con las cosas que el rey Nabucodonosor, esa gran nación, hermano, que conquistó al pueblo de Dios, ¿sí?, promovió precisamente en el pueblo de Dios, siendo estos esclavizados. Daniel se guardó, propuso en su corazón, hermano, apartarse para Dios, fíjese bien, aún en medio de un ambiente tan hostil como era, hermano, el que ellos eran esclavos y prácticamente tenían que obedecer en todo. Bueno, Dios le dio gracia y en respuesta de la iniciativa de Daniel de no contaminarse, mire, Dios lo llenó de virtudes, lo llenó de dones, hermano, entre ellos el de palabra de sabiduría, que se ve, hermano, claramente reflejado en su vida. Fíjese bien, dice la Escritura en Daniel capítulo 2, versículo 30, lo siguiente, dice: no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación. Esto es, hermano, lo que Daniel le contesta al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor había convocado a todos sus sabios,
a todos sus adivinos incluso, había convocado a todos los caldeos que eran conocidos por ser gente en conocimiento, en muchas disciplinas o en mucho, sí, valga la redundancia, mucho conocimiento, hermano, de las estrellas, la astrología, sí, todo lo que tuviera que ver con la ciencia, por así llamarlo. ¿Para qué los llamó? Los llamó, hermano, con el fin de que le pudieran, fíjese bien, decir cuál era el sueño que él había tenido y su interpretación. Vea, hermano, que era algo muy complicado, si se da cuenta, o sea, no solamente, hermano, era decir la interpretación, sino que era decirle al rey lo que soñó. ¿Por qué? Porque se le olvidó, ¿sí? Entonces se da cuenta de lo complicado que era eso, ¿sí? Entonces, Daniel, hermano, da una respuesta en donde él dice, fíjese, no es que yo sea más sabio que todos, sino que a mí me fue dada la manera de darla a conocer al rey. ¿Qué? La interpretación, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba reconociendo Daniel? Daniel estaba reconociendo que a lo mejor había personas que eran más capaces que él, que eran más inteligentes que él, que tenían mayor preparación, un mejor conocimiento. Pero él dice, a mí me fue dado, ¿sí?, el dar a conocer la interpretación. Daniel estaba reconociendo que no era su capacidad humana, no era ni siquiera, fíjese bien, su formación académica lo que le iba a permitir dar a conocer la interpretación, sino que Daniel estaba reconociendo que aunque hubiera otros mejor que él, a él le fue dado a conocer. ¿Y esto de parte de quién? De parte de Dios, con un propósito. ¿Estamos entendiendo? Ahora, fíjese bien, la Biblia distingue entre 4 tipos diferentes, hermanos, de sabiduría. 4 tipos diferentes de sabiduría. Estas las vemos en Santiago capítulo 3, ¿verdad? Y si usted me acompaña ahí, vamos a Santiago capítulo 3, de los versículos del 15 al 17, donde dice Santiago lo siguiente. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Y bueno, continuando dice, porque donde hay celos y contención hay perturbación. Y luego en el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y mire, en el otro pasaje que tenemos aquí en 1 Corintios 12:8, es donde se nos menciona la sabiduría que viene por el don, que es el don de palabra de sabiduría. Ahora, mencionamos esto para poder distinguir, fíjese bien, lo que es el don de los tipos de sabiduría que podemos encontrar en el mundo. ¿Me estoy explicando? Es importante hacer esta distinción porque muchas de las veces, fíjese bien, una persona puede decir que tiene un don de palabra de sabiduría porque terminó la universidad, porque tiene un doctorado o porque es una persona que ha leído mucho. No. Es diferente la sabiduría que podamos adquirir del mundo a el don de palabra de sabiduría que Dios le puede dar a uno de sus hijos o a una de sus hijas. Es por eso que hacemos esta clara distinción. Ahora, fíjese bien, lo primero que nos menciona Santiago ahí en el versículo 15 es, hermano, la sabiduría que es diabólica, ¿sí? Es la primera que nosotros mencionamos aquí. En segundo lugar, fíjese bien, la sabiduría humana o natural. Y en tercer lugar, hermano, la sabiduría que viene de lo alto o bien la sabiduría divina, ¿sí? Y obviamente la que le acabo de mencionar que nos menciona Pablo, lo que viene siendo el don de palabra de sabiduría. Entonces, fíjese, Santiago, nuevamente se lo leo. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, ¿sí? La sabiduría diabólica aquí está. La sabiduría humana o natural es la que menciona Santiago como terrenal o animal, ¿sí? Y también Santiago menciona que hay una sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? Y también pone en contraste o ponemos en contraste el hecho de la sabiduría que viene por medio del don. Amén. Entonces, mire,
Vamos a avanzar para que nos quede todavía más claro las diferencias o las distinciones que estamos sugiriendo a partir de lo que la palabra de Dios nos menciona tocante a la sabiduría. Amén. De esta manera se va a ir esclareciendo el conocimiento. Fíjese bien, la sabiduría diabólica que nos menciona Santiago capítulo 3, del versículo 14 al 16, bueno, fíjese bien, pues es la sabiduría que se utiliza particularmente con propósitos malos, ¿sí? Para impulsar el reino de Satanás. Esto, hermano, ¿qué quiere decir? Quiere decir, hermano, que Satanás, fíjese bien, promueve un tipo de conocimiento sobre sus hijos. Y ese conocimiento se utiliza precisamente para que el reino de él, el reino de Satanás, progrese, avance sobre este mundo. ¿Sí? Y no es casualidad, hermano, que el reino de Satanás pues proponga o promueva muchas cosas en esta vida, muchas cosas en este mundo y a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Que pueden ser destrucciones, que pueden ser guerras, que pueden ser, hermano, enfermedades, pueden ser, hermano, divisiones, o sea, tantas cosas, hermano, que Satanás puede promover, fíjese bien, alentar, ¿sí? En sus hijos, y que sus hijos utilicen ese conocimiento de una manera bélica, de una manera destructiva, de una manera, hermano, no que promueva la paz o la edificación del mundo, sino todo lo contrario. Es por eso que, fíjese bien, Ezequiel nos habla precisamente de la sabiduría que tenía Satanás. En este capítulo 28 del profeta Ezequiel, de los versos 12 al 17, este hombre de Dios, este siervo de Dios, fíjese bien, da a conocer cómo Satanás era inteligente, era un ser, fíjese bien, muy capaz, muy dotado de sabiduría, ¿sí? Sin embargo, volvemos a lo mismo. La rebelión, el orgullo, la necedad de Satanás, fíjese bien, le llevó a utilizar la sabiduría que él tenía en contra de Dios para promover todo lo que acabamos de mencionar. Es por ello que leemos desde el verso 14, fíjese bien lo que dice. Estamos en Santiago 3, verso 14, donde dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Mire, ¿qué es lo que produce las guerras? ¿Qué es lo que produce, hermano, las venganzas? ¿Qué es lo que produce los conflictos? Hermano, lo que promueve todo eso, fíjese bien, son los celos, son los pleitos, ¿sí? A partir de un conocimiento, de una verdad que alguien cree tener, de algo que alguien cree desarrollar, que lo utiliza para destruir a su prójimo, para destruir a los demás, ¿sí? Entonces, con esto nos damos cuenta de que Satanás es inteligente. Fue un ser creado, dotado, con mucha capacidad, con mucha inteligencia, ¿sí? Sin embargo, esto lo utilizó una vez, ¿verdad? Que es desterrado del cielo, una vez que es sacado del cielo y arrojado a la tierra. Fíjese bien, él utiliza todos sus recursos, ¿sí? Que le quedaron, ¿sí? Él los utiliza en contra de lo de Dios, en contra de lo establecido por Dios y en contra de los hijos de Dios, ¿sí? Y promovió Satanás en sus hijos lo que le acabamos de decir hace un momento. La destrucción, las guerras, las divisiones, los pleitos, todo aquello que genera, hermano, lo contrario a lo que Dios haría con su justicia, con su conocimiento. Amén. Por lo tanto, hermano, mire, esto es importante de entender porque Satanás, mire, fue lo que hizo en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que hizo? Utilizó, hermano, su sabiduría para engañar a Eva. Usted recuerda cómo se acercó ahí en Génesis capítulo 3, de los versos del 1 al 5, ¿verdad? Se acerca muy astutamente y hasta la escritura señala, ¿verdad? Que Satanás utilizó a la serpiente siendo esta, ¿verdad? La más astuta, ¿verdad? Tenía ciertas características, hermano, que la hacían distinguirse de entre los demás animales. Cómo Satanás utiliza, ¿verdad? A la serpiente, la figura de la serpiente, este animal, ¿verdad? Y se acerca con Eva y le dice, con que Dios os ha dicho, ¿sí?
Y si usted pone atención a las palabras de Satanás, él hace uso de una inteligencia con la cual envuelve a la mujer, haciéndole creer que lo que Dios les había dicho no era de esa manera, sino que sería muy diferente, al grado que seduce a la mujer, la hace caer en engaño y la mujer hace caer también al varón, a Adán, en ese mismo error, ¿sí? Adán, fíjese bien, no le discutió, no le preguntó a Eva, ¿verdad? ¿De dónde era ese fruto? Siendo que tal vez, fíjese bien, conociendo los frutos de los árboles, siendo que tal vez Adán, fíjese bien, reconocería que ese fruto era del árbol que tenían prohibido comer, pero no dijo nada, no hizo nada, justificándose en que si algo pasaba, ¿quién iba a ser culpable? La mujer. ¿Y por qué, hermano, yo le comento esto? Porque cuando Dios pregunta por Adán, ¿verdad? Y le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué te escondes? ¿Qué estás haciendo? La respuesta de Adán nos da a entender esto, ¿sí? El que él, hermano, seguramente supo que el fruto que estaba comiendo de la mano de su mujer era el fruto que estaba prohibido, pero que él sabía que si las cosas se ponían difíciles, él tenía a quién echarle la culpa. Y en este caso, en la respuesta que Adán le da a Dios, ¿verdad? Le dice, es que la mujer que me diste me dio a comer del fruto que estaba prohibido, ¿sí? Y por eso yo creo que Dios, ¿verdad? Se llenó, hermano, de tristeza, de indignación, ¿verdad? Ante la respuesta de Adán, ¿verdad? Y creo que el día de ayer también lo comentábamos, ¿verdad? No recuerdo si ayer o el lunes, donde decíamos que pues era la obligación de Adán, hermano, estar al pendiente de su mujer, así como hoy en día es nuestra obligación como varones estar al pendiente de nuestra mujer, de nuestra familia, no solamente en que llevemos el dinero, no solamente en que proveamos un hogar, una casa, un carro, lo material, no, sino sobre todo lo moral, lo espiritual, lo emocional. Amén. El que es bueno que demos el dinero, pero es bueno también que preguntemos cómo estás, cómo te sientes, te amo, te quiero, ¿verdad? El que nos interese el estado y la condición de nuestra esposa y de nuestros hijos, de nuestra familia. Hijos, a ver, platíquenme cómo les fue hoy, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Qué programas ven? A ver, platíquenme de sus amistades, ¿verdad? Y aunque los hijos pudieran estar en esa edad en la que les caiga gordo, ¿verdad? El que papá les pregunte o el que se quiera meter en esas cosas, mire, nunca está por demás una palabra que demuestre ese interés, ese cariño, inténtelo. Amén. Así que esa era la responsabilidad de Adán. Por lo tanto, fíjese bien, Satanás de una manera muy astuta, muy inteligente, con esa sabiduría diabólica, envolvió a la mujer. La mujer envolvió a su marido y ambos cayeron en pecado, ¿sí? Y eso hizo que toda la humanidad se hundiera, fíjese, se sumiera en pecado, en condenación por el pecado, ¿sí? Entonces, Satanás, fíjese bien con su sabiduría, hermano, influencia a los hombres, ¿sí? Esto lo vemos en Santiago 3, verso 15, donde dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. O sea, Satanás, hermano, tiene la capacidad de operar a nivel mental en la mente de los hombres. Influencia, hermano, con su sabiduría a hombres que se prestan obviamente también para sus propósitos, ¿sí? Y de repente, fíjese bien, gente muy capaz, gente que sobresale mucho en la historia, por ejemplo, de la humanidad, en ciencia, en medicina, en muchas disciplinas de esta vida, de este mundo. Fíjese bien, a veces decimos, wow, qué persona tan capaz, qué inteligente. Cuando déjeme decirle algo, muchas de estas personas pueden estar influenciadas o pudieron haber sido influenciadas por Satanás. ¿Sí? Es algo que solamente Dios sabe, nosotros no lo vamos a saber porque no estuvimos ahí, no conocimos a las personas. Pero también déjele digo otra cosa, de que hay gente, hermano, que naturalmente ha sido muy dotada, con un coeficiente intelectual muy desarrollado, claro que sí, claro que la hay. Pero ha habido muchos otros que sin duda han sido influenciados por Satanás, ¿sí?
y que son capaces, hermano, de tener una inteligencia más allá, fíjese bien, de lo normal de cualquier ser humano, ¿sí? Y no lo notamos, ¿por qué? Porque pues es agradable ver a una persona que es muy lista, ¿verdad? Y decir, wow, y que me gustaría ser así, que, ay, qué bueno, que ojalá haga algo bueno en la humanidad, que aporte algo que cambie, que mejore la vida, ¿verdad? Pero realmente, mire, a veces no sabemos y aquello que aparentemente pueda ser bueno, pueda ser utilizado para un fin destructivo, para un fin, hermano, no agradable para el Señor. ¿Verdad? Me sorprende, fíjese, cómo el conocimiento de ciertos científicos en tiempos de guerra, ¿sí?, es utilizado para destruir a sus enemigos. ¿Me explico? Es decir, una nación toma, o pone a trabajar a sus hombres de ciencia, en lugar de que, fíjese bien, aquellos hombres de ciencia desarrollen cosas buenas para el mundo, los llevan, hermano, a que desarrollen cosas malas en contra de sus enemigos. ¿Sí? Entonces vea cómo los celos, los pleitos, todo esto, hermano, Satanás influencia a los hombres para que por medio de esa sabiduría se dé, hermano, la destrucción, se dé, hermano, muchas cosas que Dios no quiere en la gente, en la humanidad. ¿Sí? Pero, hermano, Satanás promueve todo esto. Fíjese bien, ahora también entra aquí lo que yo le mencioné hace un momento, ¿no? El que, claro, hay personas que efectivamente están dotadas de una capacidad sorprendente, ¿sí? Y esto, hermano, nos referimos a la sabiduría humana o a la sabiduría natural, ¿sí? De esto nos habla también, fíjese bien, allí en Primera de Corintios el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 5, fíjese, nos dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación, dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjese qué importante lo que nos dice Santiago, lo que nos dice Pablo aquí en Primera de Corintios, en esta cita. Es sorprendente cómo un hombre como Pablo reconocía, fíjese bien, que él podía llegar al corazón de la gente usando su sabiduría humana. ¿Se da cuenta de eso? Pero él dice, yo no fui así con ustedes, yo no fui así anunciando el evangelio, sino que lo hice en el poder del Espíritu, ¿sí? Pero él era consciente, fíjese bien, de que así como él lo podía haber hecho, pero él sabía que no era la manera correcta, él mismo sabía que había muchos que podían sí hacer eso. Y yo le quiero decir una cosa. Lo que nos dice el versículo 5, donde dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, es lo que puede ocurrir hoy en día en muchos lugares, incluyendo dentro del cristianismo, que puede haber, fíjese bien, congregaciones fundadas no, hermanos, en el poder de Dios, sino en la sabiduría humana, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque creo que lo hemos estado enseñando mucho los lunes del Instituto Bíblico. Vea las clases de los lunes. Ahí estamos hablando mucho de cómo, hermano, una persona puede sustituir, fíjese bien, un don espiritual por una capacidad humana. Y esto por un deterioro en su persona provocado por el pecado. El pecado produce, fíjese bien, que la persona pierda poco a poco. Es decir, los dones que Dios le ha dado, Dios no se los quita, son irrevocables, Dios no se los va a quitar, pero poco a poco va a perder el funcionar en ellos. O sea, poco a poco va a ir perdiendo lo que llamamos la unción, ¿sí? La comunión con Dios. Entonces, ¿qué hace un hombre o una mujer en esa condición? ¿Sí? Si permanece en pecado y no se quiere arrepentir, ¿sabe qué hace? Echa mano de sus capacidades y cualidades humanas. Y es entonces cuando se cumple lo que Pablo dice, que puede haber lugares, ¿sí?, en donde el fundamento de ese lugar
no sea el poder de Dios, sino que sea la sabiduría de los hombres. ¿Sí? Ahora, se da cuenta, hermano, de que la sabiduría humana, mire, aunque no se opone a Dios, o Dios no es que la vea mal, pero si ésta se llega a utilizar de una manera incorrecta, entonces no va a promover los planes de Dios. Mire, por eso es importante también algo que decíamos el día lunes, ¿no? De que no estamos en contra de que los jóvenes estudien, al contrario, estudien, muchachos, prepárense y todos, en la medida de lo que esté a nuestro alcance, hagámoslo, ¿sí? Para que aquello en lo que nos preparamos se lo entreguemos a Dios y pueda ser utilizado por Él y para Él. Amén. Pero ya cuando una persona se envanece en su conocimiento humano que adquirió en una carrera, en un curso, en una terapia, en un doctorado, llámese lo que sea, entonces sí, ahí esa sabiduría humana que adquirió, mire, no está favoreciendo la voluntad y los planes de Dios, sino que se están oponiendo. ¿Por qué? Porque la misma condición de altivez le lleva a no querer cooperar, ¿sí? En el funcionamiento de sus dones espirituales con el Señor, ¿sí? Bueno, mire, déjele explico esto. La sabiduría humana o natural es la que se dedica a los intereses de esta vida, ¿sí? Y se usa, fíjese bien, o usa los mejores medios para impulsar el reino del hombre, ¿sí? Esta sabiduría, como le digo, mire, no es mala en sí, es mala cuando se utiliza de una manera incorrecta. Mire, porque gracias a Dios, también en la palabra de Dios, en carta, por ejemplo, que Pablo le escribe a los romanos, ¿sí? En los primeros capítulos, el apóstol menciona cómo Dios ha permitido, fíjese bien, el desarrollo del hombre, de sus capacidades intelectuales, de su inteligencia, y cómo a través de esto, mire, pues hay muchas cosas que hoy en día, hermanos, son buenas. Sí que hablar, por ejemplo, de la ciencia, que hablar, por ejemplo, del desarrollo, hermano, en tecnología, que hablar, hermano, no se diga, de la medicina, del avance que tiene esta área, hermano, que hoy en día, fíjese bien, se utiliza, bueno, se pretende utilizar la medicina para el bien de la humanidad, para el bien de la salud de los hombres en el mundo, me explico. Entonces, mire, en sí esta sabiduría no es mala. Dios no está peleado, hermano, con esto porque es Dios quien la permite. Está ahí en la palabra de Dios. Es Dios quien la promueve, es Dios quien la permite. Solamente que cuando ésta se utiliza, fíjese bien, en contra de Dios, hermano, pues es obvio, hermano, que es ahí cuando ya no encajó en lo que precisamente Dios permitió. ¿Me explico? Entonces, fíjese bien, el hecho de que una persona, hermano, desarrolle sus cualidades personales tocantes a la inteligencia, no es malo. Siempre y cuando, fíjese bien, ese conocimiento no lo use para destruir a los demás o para ponerse en contra de Dios. Amén. Entonces, cuando el conocimiento que Dios le da al hombre lo utiliza de una manera en beneficio del mismo, hermano, pues déjeme decirle que eso, hermano, redunda en que Dios se agrade. ¿Por qué? Porque pues Dios es, hermano, se lo vuelvo a repetir, el promotor de esto. Amén. Así está escrito en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Romanos, en los primeros capítulos. Amén. Entonces, hermano, el reino del hombre, fíjese bien, ¿cuál es el reino del hombre? El reino del hombre es esta vida, es las épocas en las que el hombre ha vivido. Si usted pone atención, mire, en siglos pasados, desde que se puedan tener registros de la historia del hombre, el hombre siempre ha desarrollado herramientas, ha desarrollado conocimiento que le ha permitido vivir, que le ha permitido, hermano, crecer, desarrollarse, ¿sí? La invención de la rueda, hermano, de la lanza, del martillo, la invención, hermano, de la medicina, por ejemplo, de las vacunas, ¿sí? La invención de la imprenta, de la locomotora, hermano, la época de la Edad Media, la revolución industrial, el avance tecnológico, hermano, todo esto le trajo progreso a la humanidad. Sin embargo, escuche esto, también este conocimiento, se lo vuelvo a decir,
se puede utilizar de una manera incorrecta y crear abusos, crear esclavitud, crear, hermano, diferencias, discriminaciones, crear, hermano, división, ¿sí? Crear enfermedades, crear, hermano, incluso miseria, pobreza, destrucción, hermano, cuando se utiliza de una manera incorrecta, ¿sí? Pero aquí la cuestión es de que, fíjese bien, todos los hombres tenemos la capacidad de desarrollar esta inteligencia, ¿sí? Hay personas, ¿verdad? Que no sé si usted conoce a alguien que dice, es que yo no tengo nada de inteligencia, yo no soy nada de inteligente, yo ni la primaria terminé, o yo no sé ni sumar, no sé leer. O sea, hay gente, hermano, que puede llegar a decir, ¿verdad? Que por causa de no haber tenido la oportunidad de ir a la escuela, por lo que haya sido, pues se considera a sí misma una persona inculta, una persona que no es inteligente. Cuando yo quiero decirle algo a las personas que piensen así y a todos, que todos los seres humanos tenemos las capacidades, la capacidad de desarrollar nuestra inteligencia, sea cual sea el ambiente o el entorno en el que estemos o en el que hayamos estado. Todos tenemos la facultad de crecer, de superarnos. Amén. Entonces, utilicemos esa capacidad con la que Dios nos dotó para algo bueno. ¿Qué le parece? Amén. Entonces, este tipo de sabiduría, fíjese bien, promueve el avance del hombre en el mundo. Y fíjese qué tremendo, ¿verdad? No sé si usted recuerda cuando no había los celulares. Sí, cuando no había los celulares, ¿verdad? A veces decimos por ahí, cuando no había el celular éramos más felices, ¿verdad? No estábamos tan amarrados, hermano, a traer el aparatito como ahora, ¿verdad? Que a veces ni suenan, ni se mueven, pero ahí estamos viendo a ver qué le escarbamos, a ver a qué le movemos, ¿verdad? A ver si ya vio el mensaje, a ver cómo está el clima, a ver mis notas, a ver, y el celular, mire, ni hace nada, pero ahí estamos nosotros, ¿verdad? Y estamos bien amarrados a ello, ¿sí? Mire, recuerda cuando íbamos a las bibliotecas, ¿sí? A buscar libros, que sabíamos buscar libros, que teníamos que llevar a la mesa varios libros y saber extraer la información, llevarlos a la casa, y ahí íbamos cargando. ¿Se acuerda de todo eso? ¿Sí? Yo recuerdo, ¿verdad? Todo eso, y le platico a mis hijos y les digo, caray, ahora todo está al alcance con esto del mundo del internet, ¿verdad? Ya nada más se le pone ahí lo que uno quiere y sale, ¿verdad? Un contenido tremendo de información de todo el mundo, en muchos idiomas, en relación a algo que uno quiera conocer. Y antes lo que nos costaba, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que sea malo, no digo que todo esto sea malo, pero debemos de tener cuidado, hermanos, porque todo lo que el hombre desarrolla, fíjese bien, en lugar de que nos lleve a una opresión, a una esclavitud, nos debe de llevar a una libertad, nos debe de llevar a no perder los valores como personas, sino nos debe de llevar al punto en el que podamos realmente como personas utilizar de una manera correcta y para beneficio lo que en la capacidad humana podamos desarrollar. Amén. ¿Usted se considera una persona con sabiduría humana? ¿Tiene inteligencia? Mire, aunque usted diga, yo no estudié, soy ama de casa, o yo no terminé ni la prepa, tengo un trabajo. Mire, todos tenemos las cualidades, todos tenemos la capacidad de ser inteligentes. Desarrollémoslo. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien, el diccionario, fíjese bien, define, hermano, la sabiduría como esto. Mire, como la capacidad o la habilidad para aplicar los conocimientos y experiencias, ¿sí? A esos conocimientos y experiencias generalmente los conocemos como, a ese conjunto lo conocemos como inteligencia, ¿sí? Entonces, el diccionario nos dice, ok, la sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento, o sea, la inteligencia, saberla aplicar a las situaciones o a los contextos de una manera adecuada, ¿sí? Bueno, quiero decirle, hermano, que el uso de la sabiduría humana
en la vida cotidiana tiene que ver con algo que Cristo nos enseña en Lucas capítulo 14. Mire, acompáñeme rápidamente también allí. Lucas capítulo 14, versículos del 28 al 32. Fíjese lo que dice el Señor. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, dice, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, ¿sí? Porque voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora dice, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Qué vemos, hermano, en este pasaje que acabamos de leer? O sea, en este pasaje, hermanos, vemos el hecho de cómo Cristo, hermano, al dirigirse a sus apóstoles, ¿sí? Al dirigirse a aquellos que estaban con él, que fueron más cercanos a él, fíjese bien, Cristo les habla, hermano, del hecho de cómo ellos, hermano, debían de utilizar, ¿sí? El conocimiento de él para su vida, para su diario vivir. Cristo les estaba hablando de que había llegado o iba a llegar el momento en el que él tendría que partir, de que él iba con el Padre, ¿sí? Y que aquello, hermano, no tendría que producir en ellos un desánimo o una forma de vida triste o sin sentido, sino que el hecho de que él iba al Padre, en primer lugar, no los iba a dejar solos, enviaría al Consolador, pero también les estaba diciendo que ellos debían de estar alertas, atentos, avisados, que ellos debían de despertar, hermano, en su inteligencia, en su capacidad aún natural, para saber qué es lo que de parte de Dios ellos tendrían que hacer. Eso es, hermano, algo de lo que nosotros podemos notar de cómo podemos utilizar la sabiduría humana en la vida cotidiana, ¿sí? En la vida cotidiana, hermanos, los apóstoles, una vez que Cristo no estuviera con ellos, con el Espíritu Santo, fíjese, ellos tendrían que buscar la manera, ¿sí? El ser inteligentes, el aplicar lo que habían aprendido para el desarrollo del reino de Dios. Amén. Ahora, nosotros en nuestro caso, ¿sí? Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, pero se da cuenta de que hay muchas cosas de la vida en la que necesitamos aplicar este tipo de sabiduría. Mire, hasta para el hecho de manejar un carro, de cocinar algo, hasta para el hecho, hermano, de lo que hacemos en el trabajo, ¿sí? Conocemos el oficio, pero aún en el oficio, fíjese bien, tenemos que encontrar la manera de relacionarnos con los demás, de sabernos dirigir con los demás, ¿sí? Una persona puede saber hacer de comer, puede saber conducir un coche, hermano, pero la actitud, la intención, la forma en la que cocina, la manera en la que conduce, es como está aplicando lo que sabe hacer con el fin de darle un beneficio a los demás, hermano, aún desde el punto de vista cotidiano. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la sabiduría humana, hermanos, pues en sí no es mala, ¿sí? Dios no está peleada con esta. Sin embargo, esta entra en conflicto con Dios cuando la sabiduría humana trata, hermano, de quererle sobrepasar a Él o de utilizarla, fíjese bien, con fines que no son los que redunden en un beneficio de la misma humanidad o del mismo hombre. Amén. Fíjese bien, la sabiduría humana y la naturaleza humana. Esto nos habla, hermano, de lo que nos hace ver, por ejemplo, el autor del libro de Eclesiastés. Usted ha leído Eclesiastés. Dese cuenta, hermano, cómo este libro se conoce también como el libro de sabiduría, ¿verdad? De Salomón, ¿sí? Los proverbios, no se diga, hermano, también de la misma manera. O sea, cómo nos hacen reflexionar tocante a lo que debe de ser la sabiduría. Mire, busque conmigo estos pasajes. Eclesiastés 1 y versículos del 16 al 18. Vayamos a buscarlo rápidamente. Es Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Vamos a darle lectura, hermano, a esta porción. ¿Qué le parece? Eclesiastés capítulo 1, versículos 16 al 18. Nos dice así.
Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Vea, hermano, cómo la sabiduría humana está pegada, obviamente, a la naturaleza humana. ¿Sí? En la naturaleza humana, hermano, lamentablemente hay conflictos, no hay buenos deseos, ¿sí? Y esos deseos se pueden utilizar de una manera incorrecta, ¿sí? Entonces vea por qué el autor, ¿verdad? El predicador dice que quien añade ciencia añade dolor, ¿sí? Y que en la mucha sabiduría hay mucha molestia. ¿Por qué? Porque lamentablemente, hermano, mire, aunque nos proponemos ser personas buenas, ¿sí? Terminamos a veces haciendo algo malo en contra de nuestro prójimo, ¿sí? ¿Qué nos dice Lucas 12? Ahí donde estábamos un par de capítulos antes, en Lucas 14, ahora vamos al capítulo 12. En el capítulo 12, del versículo del 16 al 21, nos dice así, hermanos, la palabra, fíjese, dice, también les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué vemos aquí? Fíjense, vemos aquí la inteligencia de un hombre, ¿verdad? Para guardar sus bienes. ¿Qué era lo que este hombre pretendía? Vivir una larga vida con la riqueza que había producido. ¿Sabe de qué nos habla esto? De que muchas veces la sabiduría humana se utiliza de una manera egocéntrica. Es decir, solamente se piensa en sí mismo, ¿sí? Como este hombre, hermano, aquí nos lo muestra, en esta parábola que nos muestra el Señor, ¿verdad? Dice, tengo muchos bienes, ¿qué haré? No quiero que me los roben, no quiero que le pertenezcan a otro, ya sé, voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes y ahí los voy a guardar, ¿sí? Fue inteligente, sí, pero no era lo más correcto, porque solamente estaba pensando en sí mismo, y aparte, Jesús en la parábola le dice, necio, dice, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has hecho va a ser de otros. ¿De quién va a ser? Le dice Jesús. ¿Verdad? Entonces, mire, por mucho que el hombre se esfuerce en su sabiduría, escuche, nunca va a ser suficiente para que se justifique delante de Dios. Lo único que nos justifica delante de Dios es el sacrificio de su Hijo. Dios no está peleado con la sabiduría humana, pero esta se puede utilizar, fíjese bien como nos lo muestra Eclesiastés, para fines egoístas, para fines de provocar dolor, de provocar, hermano, miseria. Y como nos los muestra aquí, hermano, en Lucas, la sabiduría humana se puede utilizar bien, hermano, para los fines únicamente egocéntricos y egoístas de una persona. Y mire, pues, ¿qué le puedo decir, hermano? Esa es la naturaleza humana, esa es la tendencia nuestra. Es por eso que necesitamos morir al viejo hombre, nacer de nuevo, para que la nueva naturaleza espiritual de Dios en nosotros produzca, hermano, ya no, fíjese bien, una dependencia de esta naturaleza, sino de la naturaleza que viene de lo alto. Amén. Gloria al Señor. La sabiduría que viene de lo alto, la tercera, fíjese bien, o la sabiduría divina, ¿sí? Esta sabiduría divina también la vemos reflejada, hermano, en el pasaje que leímos hace un momento en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículos más específicamente del 6 al 7, donde Pablo dice, ¿verdad? En estos versículos dice,
Sin embargo, fíjese, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, fíjese bien, oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo dice, ¿verdad? Que esta sabiduría que hablaban entre los que habían alcanzado madurez, pues es una sabiduría divina, una sabiduría de Dios, ¿sí? Esta sabiduría, fíjese bien, es la que se usa o es la que usa los mejores medios para impulsar el reino de Dios y se manifiesta en el hombre espiritual. Fíjese, ya vimos cómo Satanás promueve su sabiduría para el avance de su reino. Ya vimos también cómo el hombre, por su parte, desarrolla su sabiduría para el avance de este mundo. Pero ahora estamos viendo cómo Dios, fíjese bien, también, hermano, promueve que sus hijos sean sabios. ¿Para qué? Para el avance, fíjese bien, no del reino de sí mismo, sino para el reino de Dios, el avance del reino de Dios, ¿sí? Por lo tanto, fíjese bien, esto que mencionamos aquí, en este pequeño parrafito, nos habla, hermano, de que el hombre puede utilizar, fíjese bien, la inspiración de Dios, puede utilizar la iluminación de Dios para fines buenos. Y obviamente esos fines buenos van a redundar en que se manifieste el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios avance, ¿sí? Ahora, póngase a pensar, si Satanás promueve su reino, si el hombre promueve su reino, ¿qué está pasando? Necesitamos como hijos de Dios, fíjese bien, también promover el reino de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque hay mucha influencia del mundo, hay mucha influencia de Satanás, hermano, en esta vida, ¿sí? ¿Y dónde estamos los hijos de Dios? ¿Me explico? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Ahora, ¿qué nos dice Santiago? Ahorita lo vamos a ver. Que si alguien, fíjese bien, se cree falto de sabiduría, ahí en el capítulo 1 de Santiago, dice que si alguien se cree falto de sabiduría, dice, pídasela a Dios. Amén. Pídasela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Por lo tanto, hermano, fíjese, ¿a qué nos lleva esto? A que la sabiduría divina o la sabiduría que viene de lo alto es la sabiduría que está al alcance de todos nosotros, ¿sí? Es decir, es un recurso del cual el Señor nos puede proveer, ¿sí? Y si usted siente que le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la va a mandar, perdón, desde lo alto. Y se la va a dar con el fin de que usted haga algo bueno, que promueva el avance de su reino. Amén. Ahora, esta es la provisión de Dios que Dios le puede dar a quien se la pida. Amén. Por ejemplo, un papá, ¿verdad? Que no aprendió a amar a sus hijos, ni aun cuando él fue hijo, ¿verdad? No aprendió, no le enseñaron a amar a sus hijos, a su esposa, ¿verdad? Y que ya casado se da cuenta de que le hace falta ese toque, esa manera de tratarlos. Bueno, pídasela a Dios esa sabiduría, ¿sí? La forma, la manera de saberse dirigir a su esposa, de saberse dirigir a sus hijos, de tratar a estos. ¿Para qué? Pues para que se produzca algo bueno y agradable delante de Dios y que redunde también, fíjese bien, en la armonía del hogar. ¿Me explico? Mujeres que en determinado momento dicen, caray, no sé cómo tratar esta situación que es muy delicada, pedirle sabiduría a Dios. Mire, la sabiduría que le podamos pedir a Dios, Él nos las da prácticamente en todos los ámbitos de esta vida. Dios nos dota, Dios nos llena de esa sabiduría. ¿Sabe qué quiere decir entonces? Que la provisión que Dios nos puede dar, hermano, nos tiene que llevar a que seamos mejores hijos e hijas de Dios en todo lo que hagamos. Amén. Para controlar lo que hablamos, ¿sabe que necesitamos sabiduría? ¿Sí? Para saber hablar, hermano, necesitamos sabiduría, ¿sí? Para las emociones, para canalizar todo lo que sentimos, hermano, pidámosle a Dios sabiduría. Amén. Porque mira, a veces cuando hablamos la regamos, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas ni se diga, a veces también, hermano, hacemos o cometemos errores muy graves, ¿verdad? Gloria a Dios, fíjese bien.
hay un contraste, hermano, entre la sabiduría natural y la divina, ¿sí? Aquí lo que podemos mencionar como la sabiduría natural es la sabiduría que genera el hombre, de acuerdo a la que vimos anteriormente. Y la divina es obviamente la que le pedimos a Dios, como Santiago nos lo dice. Bueno, en Primera de Corintios capítulo 1, voy a regresarme ahí porque me vine acá a Santiago. En Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 19 al 25, fíjese bien, la palabra rápidamente nos menciona esto. Nos dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sí? Ahora, lea conmigo también el pasaje de Lucas para poder visualizar más claramente, hermano, el contraste entre la sabiduría natural y la sabiduría divina. Lucas capítulo 6, versículos del 19 y 20. Lucas 6, versículos 19 y 20, donde la palabra de Dios, hermano, nos dice así. Dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Ahora en el verso 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Sí? Ok, fíjese bien, ¿qué es lo que vemos, hermano, en estos pasajes, en estos versículos que acabamos de leer? Bueno, en el primero de Primera de Corintios, hermano, nos damos cuenta de que lo insensato de Dios, dice ahí en el final, en el verso 25, es más sabio que los hombres. Por lo tanto, confirmamos algo que mencioné hace un momento. La sabiduría humana, si no es mala, escuche, nunca se va a comparar con la sabiduría de Dios. Y la sabiduría humana nunca va a servir para que el hombre sea justificado delante de Dios. No, lo único que nos justifica delante de Dios es la obra de su Hijo. Amén. Por lo tanto, el contraste que vemos aquí, por ejemplo, en lo que nos menciona Lucas también, en los versículos 19 y 20, bueno, fíjese, la gente procuraba tocar a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué procuraba tocarle? Bueno, porque poder salía de él. Entonces, entendían, hermano, que al extender su mano y tocarle, sus problemas se podían solucionar en el ámbito físico. Pero vea cómo en el verso 20 Jesús, hermano, dice que alzando sus ojos hacia sus discípulos, les dijo que, les dijo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Fíjese bien, por un lado, la gente reconocía que en Jesús había poder. Sabían que tocándole sus problemas se podían terminar. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Se dirige a sus discípulos y les dice, bienaventurados vosotros los pobres. ¿Qué es lo que Cristo estaba dando a entender? Que aún, fíjese bien, en medio de la necesidad, en medio de la pobreza, la gente puede ser capaz de distinguir algo. ¿Qué? Que sí, el hombre puede crear cosas buenas para su misma salud, pero que también el hombre es capaz, en una condición de pobreza, de entender que la única manera en la que pueden recibir las bendiciones de Dios es acercándose a Él. No sé si me estoy explicando con esto. El contraste de estos dos versículos tan solo radica en que el hombre va a buscar por todos los medios su beneficio, ¿sí? Pero que el mayor de estos puede venir cuando el hombre reconoce que aún en la condición en la que esté, ¿sí? Si busca a Dios, entonces puede realmente experimentar su reino en su vida. Hermano, no sé si lo alcanza a ver, pero es el contraste que nos presenta la palabra entre lo que el hombre cree que al hacerlo le va a resultar en beneficio
En contraste con lo que el hombre cuando se acerca con Dios, también y obviamente va a redundar muchísimo más en su beneficio. Amén. Ahora, es por eso que mencionamos aquí al final, fíjese bien que la sabiduría divina está disponible para todos. Amén. Estudie, prepárese, échele ganas, no se rinda, supérese, sí, es bueno. Ríndale todo eso al Señor. Amén. Pero reconozca también su condición, sus limitaciones, reconozca también su condición y simple y sencillamente pídale a Dios sabiduría. Amén. La cual está disponible para todos. Santiago 1:5, mire, es lo que nos dice, ¿verdad? Lo que le mencionaba, y si alguno dice, de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, si le pedimos a Dios, nos la va a dar. Amén. Así que es un recurso que está disponible para todos nosotros. Amén. Acompáñenme rápidamente a Proverbios, ¿sí? Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Son los primeros capítulos de Proverbios que nos hablan en relación a la sabiduría, los beneficios, ¿sí? El verso 6 y 7 de Proverbios 2 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Amén. Todo esto, hermano, viene por medio de ¿qué? Por medio de la sabiduría que le podamos pedir a Dios. La sabiduría que viene de Dios, divina, la que viene de lo alto. Es un recurso que está disponible para todos nosotros. Amén. Ahora, fíjese bien. La sabiduría, vamos para adelante, esto. Puesto que esta sabiduría, fíjese, la sabiduría divina está disponible para todos, bueno, pues debemos entender, hermano, que se imparte, fíjese bien, o debemos de entender, mejor dicho, cómo se imparte, porque ahí radica la diferencia respecto al don de palabra de sabiduría. Amén. Estamos entendiendo. No nos confundamos. La sabiduría que viene de lo alto es la provisión que Dios nos da cuando vemos que nos falta ser sabios. Amén. Pero eso no quiere decir que sea el don de palabra sabiduría. La diferencia está en cómo se da la provisión de Dios en sabiduría y en cómo se da el don de palabra de sabiduría, cómo se imparte. Fíjese bien, vamos a ver. La sabiduría divina se obtiene por medio de varias cosas. Primeramente, fíjese, podemos mencionarle, entre otras, que se obtiene cuando estudiamos la palabra de Dios, o sea, la Biblia, las Escrituras, ¿sí? Usted se pone a leer, ¿verdad? Y el Espíritu Santo con usted le muestra un pasaje y dice, wow, no lo había visto así. Y hasta usted siente eso bonito, ¿ve? En su vida de que dice, le entendí, Dios me habló, ¿sí? Cuando uno lee la palabra de Dios, Dios le da a uno, hermano, esta sabiduría de lo alto. Fíjese, también la obtenemos cuando escuchamos sermones y enseñanzas espirituales. Amén. Cuando repetimos la palabra, cuando rumiamos la palabra, cuando estamos escuchando un mensaje, una predicación, hermano, un estudio bíblico, hermano, Dios nos habla, Dios abre nuestro entendimiento. Amén. Y vamos viendo la manera de aplicar ese conocimiento a nuestro diario vivir. Amén. Otra manera, fíjese bien, puede ser cuando leemos libros escritos por hombres de Dios, ¿sí? En este punto, yo quiero decir, no es malo, ¿verdad? Comprar un libro o que alguien nos regale un libro, no es malo, pero que Dios nos dé, ¿verdad? La sabiduría precisamente para poder saber si el libro realmente va a redundar en mi beneficio o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay libros, hermano, que promueven más, fíjese bien, la sabiduría humana, ¿sí? Sustituyendo a la sabiduría de Dios en la vida de una persona. Sí, entonces tengamos cuidado, hay de libros a libros, hay de autores a autores, ¿verdad? Entonces, el hecho es de que sí, por medio de un autor bíblico, yo puedo enriquecer mi vida espiritual, obtener de ahí sabiduría que Dios me habla para que yo la aplique con un fin benéfico conmigo y con los míos.
Amén. Ahora, fíjese bien, por medio del ejemplo, hermano, también y del trato con otros, ¿sí? Es decir, cuando yo escucho el testimonio de un hermano, cuando yo oigo, ¿verdad?, cómo Dios obró en la vida de alguien, hermano, es como si Dios me estuviera hablando a mí, me explico. Nos edificamos de una manera en la cual llegamos a comprender que es Dios, hermano, quien efectivamente nos está hablando. Es otra manera por medio de la cual, hermano, nos enriquecemos o bien viene la sabiduría de lo alto a nuestras vidas. Amén. Recuerde que estamos viendo esto, ¿verdad? Los medios de cómo obtenemos la sabiduría divina. Y bueno, estamos mencionando esta. Y una más, fíjese bien, es en el caso de Jesús que nos muestra el Evangelio de Lucas, que se lo voy a leer rápidamente, en el capítulo número 2 y versículos número 52, donde nos dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos damos cuenta, hermano? Nos damos cuenta con esto, fíjese bien, de que Jesús, aún siendo un niño, ¿sí?, aún siendo un jovencito, ¿sí?, él crecía en sabiduría. ¿Qué significa eso? Significa, hermano, que la apreciación que él tenía del conocimiento de su padre, hermano, abundaba en él, crecía en él, aumentaba, hermano, en su vida. Y eso lo llevaba a poder entender los principios y las verdades de parte de Dios y de su reino, ¿sí? Y no solamente en sabiduría crecía, dice la Escritura que también crecía en estatura y también en gracia, es decir, la vida de Jesús, aún siendo un niño, siendo un jovencito, hermano, era agradable ante los ojos de las personas que le rodeaban. Seguramente, hermano, por el mismo motivo. ¿De qué? De que la sabiduría en la cual él crecía, fíjese bien, lo llevaba a tener una buena relación, una buena convivencia, ser una persona obediente, tuvo que aprender la obediencia, ser una persona, hermano, que caía bien, ¿sí? Que era grato, hermano, hablar con él, fíjese qué bonito, ¿verdad? Gracias al Señor. Entonces, hermano, fíjese bien, en el caso de Jesús, ¿verdad? Vemos que él también creció en esta sabiduría cuando era niño, ¿sí? Él creció en sabiduría porque escuchaba los consejos de su madre, de su padre, de sus hermanos, al convivir con ellos, de la gente que le rodeaba, de la formación, hermano, que como judío, fíjese bien, él recibió, ¿verdad? Para profundizar en el conocimiento de Dios, como todos los judíos, hermano, generalmente lo hacían, ¿verdad? Que tenían esa formación, que iban a la escuela, hermano, para conocer, aprender, esa parte importante de la ley, de la formación, hermano, del pueblo de Dios. Qué hermoso, amén. Ahora, fíjese bien, mucha atención con esto. El don de palabra de sabiduría, fíjese bien, no se puede aprender. O sea, esta es la diferencia con los otros tipos de sabiduría. Satanás influencia y promueve su sabiduría para su avance. El hombre va a una escuela, a una universidad, a una formación académica formal o informal para promover el avance también de su reino, es decir, de lo de este mundo, ¿sí? La sabiduría divina es la que yo le pido a Dios y con ella, ¿qué hago? Hago que el reino de Dios se manifieste aquí, me sirve para vivir, me sirve para la vida cotidiana, me sirve para ser mejor padre, para ser mejor esposo, me sirve para ser mejor hijo, ¿sí? Pero ahora escuche esto. El don de palabra de sabiduría no se obtiene yendo a la escuela, no se obtiene mucho menos por Satanás, ni mucho menos, fíjese bien, se obtiene por algo que el hombre pueda desarrollar para poderlo obtener. No, es un don, o sea, es un carisma, es un regalo de gracia que proviene de la bondad y del favor de Dios. El hombre no hace nada para ganarlo. Es la soberanía de Dios a través de su Espíritu Santo quien lo deposita en ciertas personas, con propósitos obviamente también específicos. Es por eso, hermano, que aquí mencionamos esto, que este don es dado por el Espíritu Santo. Así de simple.
Es lo que hemos estado enseñando también los lunes, que este don como tal solamente es impartido por la gracia del Espíritu Santo y la soberanía de Dios. Amén. Ahora fíjese bien, el don de palabra de sabiduría aparece en 1 Corintios 12, versículo 8. Es un don que viene solamente por iluminación e inspiración del Espíritu Santo. ¿Sí? La palabra iluminación, hermano, es correcta en el sentido doctrinal y teológico, como la obra, fíjese bien, que realiza el Espíritu Santo en la vida de un creyente, en la vida de una persona. Ilumina con su presencia y también inspira. Entonces, fíjese bien, este don, hermano, opera, por así decirlo, de una manera espontánea, de una manera no preparada, no inducida, sino que estando el Espíritu Santo en la vida de una persona, en este don, lo capacita en ciertos momentos, en ciertas situaciones y bajo determinados contextos, para que este don lleve a cabo su obra en particular. ¿Me explico? Mire, una persona va a la universidad 4, 5, 6 años o tal vez algunos más, dependiendo de la carrera, para poderla ejercer durante todo el resto de su vida. Bueno, yo quiero decirle que quien tiene el don de palabra de sabiduría, lo tiene por gracia del Espíritu Santo, ¿sí? No va a una formación, sino que el don lo va a utilizar de acuerdo a la situación, al contexto, al ambiente que lo rodee y que la situación en particular amerite la manifestación precisamente de este tipo de don que es sabiduría, palabra de sabiduría, ¿sí? Ahora, déjenle explico lo siguiente también. Una definición que podemos dar, hermano, es de que, fíjese bien, es una parte de la sabiduría de Dios que es dada por medios espirituales, ¿sí? Para una situación particular y tiempo preciso, ¿verdad? Lo que le acabo de decir. Por lo tanto, es una habilidad dada por Dios para recibir iluminación, ¿sí? Ahora, ¿se da cuenta del por qué la palabra de Dios nos exhorta mucho a vivir en el Espíritu? ¿Sí? Porque cuando vivimos en el Espíritu, hermano, Él nos da, fíjese bien, la respuesta para las cosas de esta vida. Y en ello, aplicar, ¿por qué no? ¿Sí? El don de palabra de sabiduría para las situaciones que vamos viviendo y que tienen que ver, escuche, más específicamente con la edificación de la iglesia y con la ejecución de los planes de Dios aquí sobre la tierra. Amén. Entonces, ¿qué podemos entonces decir? Que el funcionamiento de este don va a redundar en estas dos cosas últimas que acabo de mencionar. La edificación de la iglesia y el llevar a cabo los planes de Dios como iglesia aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo, hermanos, es que cuando la iglesia requiere dirección, cuando la iglesia requiere consejo, requiere de sabiduría, este don se tiene que hacer presente en la vida de ciertos miembros que precisamente le provean de ello a la iglesia, de la dirección, del consejo, de lo que debe hacer. Me explico. Para todo lo demás, fíjese bien, para todo lo demás, lo que es cotidiano, lo que es, hermano, de nuestro diario vivir, bueno, pues tenemos el recurso de la sabiduría divina. Tenemos el recurso de la sabiduría humana, utilizando de una manera correcta esta. Amén. Pero el don de palabra de sabiduría redunda en beneficio de la iglesia y en llevar a cabo los planes de Dios aquí sobre la tierra. No sé si me estoy explicando. Es decir, usted puede ir a la escuela, usted puede pedirle a Dios sabiduría tocante a un tema muy específico de su familia, de su trabajo, de una necesidad que usted tenga. Pero en lo que tenga que ver con el desarrollo espiritual de la iglesia, de los congregantes, de mis hermanos, y sobre todo con el avance de esta, llevando a cabo los planes de Dios, ahí se requiere muy en particular este don que le va a dar la dirección, la guianza a la iglesia, cuando a lo mejor el enemigo, mire, con su sabiduría, quiere hundir a la iglesia de Cristo en miseria, en perdición, en oscuridad, en tinieblas, en ignorancia, desorientar a la iglesia, desubicar a la iglesia. No,
el don espiritual de palabra de sabiduría le trae orden, le trae guianza, le trae vida, le trae consejo, le trae dirección, le trae la manera correcta de proceder a la iglesia, que somos el conjunto de hermanos, y de esa manera ser edificados y cumplir con los planes de Dios, con la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Me explico? Eso es, hermano, lo que hacen los dones, hermano, espirituales. Amén. Fíjense bien, el don de palabra de sabiduría, ¿qué no es? Bueno, pues no es, hermano, fíjese, la consecuencia de desarrollar la sabiduría humana, como se lo dije hace un rato, ¿verdad? Es como si dijéramos que un doctor tiene dones de sanidades, porque es doctor. No, quiero decirle que el que es doctor porque estudió para hacerlo y utilizó el conocimiento aplicándolo al bienestar de las personas, ¿sí? Todo lo que estudió lo aplica para que la gente esté bien, pero muchas veces un doctor no tiene los dones de sanidades. Entonces, el decir que una persona, wow, terminó un doctorado o terminó un grado altísimo de estudio y tiene el don de sabiduría, es un error, ¿no? Mire, conozco maestros, ¿verdad? Conozco gente que es bien inteligente, pero conoce mucho y no saben enseñar, no saben transmitir un mensaje, ¿sí? Entonces, la sabiduría humana, el desarrollo de la sabiduría humana, no debemos de confundirla con la operación del don de palabra de sabiduría, no. La operación del don de palabra de sabiduría es espiritual, para una situación específica y tiempo específico, que redunda en la edificación de la iglesia y el avance del reino de Dios, obviamente, de los planes de Dios. Amén. Ese no se obtiene yendo a la universidad, no se obtiene estudiando, no se obtiene yendo a un instituto bíblico, no. El don de palabra de sabiduría se obtiene sola y exclusivamente si el Espíritu de Dios nos lo quiere dar. Si lo ha depositado en nosotros, lo tenemos, y si no, no. Amén. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que yo no le pueda pedir a Dios sabiduría para mi vida, para vivir con mi familia, como esposo, con mis hijos, llevar la fiesta en paz, como decimos, con mis semejantes en mi trabajo, en la escuela, en la calle, con los vecinos. O sea, yo le puedo pedir a Dios sabiduría para mi vida cotidiana. Amén. Así como no es malo que yo, teniendo la oportunidad, termine una carrera, estudie un curso que me va a ayudar a desarrollarme, me va a ayudar a sobresalir, me va a ayudar a superarme. No es malo. Amén. Pero todo utilicémoslo para honra y gloria de Dios. Amén. Fíjese bien, el don de palabra de sabiduría no se obtiene por estudio o la experiencia. Es todo esto que estamos comentando. Amén. Fíjese bien, el don de palabra de sabiduría no es el sustituto del estudio y la preparación. Póngame mucha atención, ¿verdad? Hay muchos jóvenes o gente que dice, ¿verdad?, que por eso ya no estudió, que ya no se superó, ¿verdad? Porque al cabo Dios le da sabiduría. Mire, hacer las cosas también de esa manera no es correcto, ¿verdad? Porque es como si yo dijera, me voy a aventar de la azotea, al cabo Dios me va a salvar. Es como tentar a Dios. No. Si usted tiene la oportunidad, si sus papás le dan la oportunidad de estudiar, aproveche, ¿sí? Si francamente no la tuvo, bueno, pues ni modo, pídale entonces sí a Dios sabiduría. Me explico, pero hoy en día, mire, mucha gente se justifica y a veces muchos que están en responsabilidad, ¿verdad? Que dicen, no, pues yo, para ser pastor no necesito estudiar, por ejemplo. No, quiero decirle que es bueno que como pastores tengamos una formación, y si esta fuera humana, fíjese bien, también es buena, puede ser herramienta, ¿sí?, que nos puede ayudar en una disciplina para ejercer nuestra vocación espiritual, como en el pastorado. Me explico. Por lo tanto, no rechacemos la oportunidad que tengamos de poder estudiar una carrera secular, de tener estudio secular, ¿sí? Y el hecho de que yo tenga el don de palabra de sabiduría, que alguien diga que lo tiene, no es pretexto para que diga, yo ya no voy a estudiar, yo ya no voy a esforzarme, yo ya me voy a salir de la universidad, yo ya no voy a terminar la escuela. No, al contrario, eso habla, hermano, de no comprender bien, ¿sí?, los planes y los propósitos de Dios. Amén. Vea tan solo el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Pablo dice, ahí en 1 Corintios 2, del 1 al 5, leímos, dice que hay
una manera de fundar la fe de la gente por medio de la sabiduría humana. Dice, pero yo no lo hice así. Ahora, ¿usted cree que Pablo lo podía hacer? Claro que sí. Pablo, hermano, era una eminencia humanamente. Ya lo vimos en estudios, por ejemplo, de lunes, que hablamos de eso, ¿sí? Pablo era una eminencia humanamente, pero él no llegaba predicando el evangelio con sus credenciales humanas, con su conocimiento o sabiduría humana. Él llegaba con el poder del Espíritu de Dios, con la sabiduría de Dios. Amén. Por lo tanto, no nos conformemos a decir, yo ya lo sé todo, al cabo tengo al Espíritu Santo y Él me da dones. No, no nos conformemos a eso, no es sano, no es bueno, superémonos, amén. Todo lo que podamos adquirir en conocimiento es bueno, porque sabemos que lo vamos a utilizar para los planes de Dios, amén. Entonces, el don no es un sustituto, amén. Y también mencionamos que fíjese bien que no es un conjunto de opciones para resolver una situación, ¿sí? Es decir, no le pidamos a Dios el don de palabra de sabiduría para que me ayude a resolver mis problemas cotidianos. O sea, no quiere decir que Dios no lo pueda hacer, lo puede hacer. Pero para mis problemas cotidianos, bueno, tengo dos recursos que ya vimos. Número uno, el que yo pueda ir a una escuela, a una universidad y me den una formación que me sirva para la vida. Y número dos, que si la formación humana no me es suficiente, entonces tengo el recurso, como dice Santiago, de pedir sabiduría, el cual la da abundantemente y sin reproche. Amén. Para las cosas cotidianas. A lo que nos referimos es que el don de palabra de sabiduría tiene un ámbito más específico que tiene que ver con la forma de aplicar el conocimiento de Dios para situaciones específicas y tiempos específicos. ¿Sí? Por ejemplo, hermano, cuando Josué, ahí en el libro de Josué, se quedó al frente, hermano, del pueblo de Dios, ¿usted cree que el pueblo de Dios no lo desacreditó? Porque estaban acostumbrados a Moisés. Y no faltó quien lo comparara con Moisés diciendo, no, pues este ni a los talones le llega. ¿Sí? Y es por ello que Josué, hermano, fíjese bien, por la presencia de Dios, fíjese bien, él, hermano, no solamente le pidió sabiduría a Dios, sino que seguramente, hermano, un don como este también se manifestó en su vida al grado que les dice, bueno, así como obedecieron a Moisés, también obedézcanme a mí, porque también en mí está la evidencia, ¿sí? De la presencia de Dios. Entonces, fíjese cómo Dios le dio la sabiduría también a Josué en momentos específicos, por ejemplo, cuando atacaba a sus enemigos para conquistar la tierra, pero contando con la lealtad del pueblo, con la obediencia del pueblo como la tuvieron con Moisés, ¿sí? Entonces, Dios le dio a Josué la estrategia que debía de seguir en cada situación. ¿Se acuerda de Jericó? ¿Cómo fue la conquista de Jericó? Entonces, el don de palabra de sabiduría se utiliza en situaciones específicas y tiempos específicos. Es una provisión poderosa de Dios que le da dirección a la iglesia, la saca de la mediocridad, de la ignorancia, pero sobre todo de la perdición, de la desorientación, la ubica, le da guianza y le da dirección. Amén. Es por ello que mencionamos que Dios tiene toda la sabiduría en Romanos 11:33 y Colosenses 2:3. Fíjese, y le ha compartido un poco de ella a algunos creyentes. Qué precioso. ¿Sí? Dios es sabio, es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. Y le ha compartido de ello, fíjese bien, de ello que Él es, a algunos de sus hijos. Amén. Es por eso que de repente, mire, usted puede escuchar a una persona muy humilde, que no tuvo la oportunidad tal vez de tener estudio, hablar del Evangelio, lo puede escuchar hablar del Evangelio mejor que cualquier teólogo que se la pasó estudiando toda su vida en un seminario bíblico. ¿Qué le parece? Ese es el don de palabra de sabiduría. Y así como podemos ver a un hombre como Pablo, que aunque tenía sabiduría humana, tenía el don de palabra de sabiduría, ¿sí? Con el cual hasta un hombre como Pedro reconoce, ¿verdad? En una de sus cartas, sí, que en la primera carta donde Pedro reconoce que Pablo escribía de una manera en la cual había cosas difíciles
de entender. O sea, que demandaban un tipo de sabiduría muy amplia, muy grande, ¿verdad? Entonces, hermano, no confundamos el don con los tipos de sabiduría que la misma palabra de Dios nos muestra que hay en el mundo. Amén. Esta es muy particular. Ahora, mire, ya para terminar, ¿sí? Le quiero mostrar algunos ejemplos del don de palabra de sabiduría en el Nuevo Testamento, ¿sí? Tenemos la palabra de sabiduría en la creación, ¿sí? Proverbios 8, 27 y 28, hermano, nos menciona esto. Mire, rápidamente se lo leo, ¿sí? Tal vez no los leamos todos, pero hermano, sí se lo quiero leer por la importancia de lo que vemos en la creación, ¿sí? En el versículo 27 y 28 de Proverbios 8 nos dice así. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, o sea, la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, o sea, allí estaba la sabiduría de Dios. Amén. Qué precioso leer, hermano, lo que dice Génesis, ¿verdad? De que, y dijo Dios, y sea la luz, y separe las aguas, y hay expansión, ¿verdad? Y que produzca la tierra hierba, ¿verdad? Y qué hermoso, hermano, fíjese, todo el diseño de la creación, nuestro cuerpo, hermano, la vida, el universo, el orden, hermano, el funcionamiento, hermano, nos deja impresionados. ¿Y a quién se le ocurrió? A Dios. Él es sabio. Amén. Y vea cómo su sabiduría la puso en todos nosotros, la puso en la creación. Por lo tanto, hermano, eso de que la creación viene, ¿verdad? Que de una espora que se formó la vida y que la teoría del Big Bang y que el vapor y que las partículas, hermano, discúlpeme, pero todo eso es hasta ridículo, ¿verdad? O sea, no encaja, hermano, fíjese bien, tan solo el ver nuestro cuerpo, cómo funciona cada miembro, cada tejido, cada célula, hermano, nos habla de un ser inteligente y sabio, creador, quien es Dios. Amén. Quien creó todas las cosas por su palabra y no por un accidente. Imagínese, hermano, ser producto de un accidente. No, hombre, hermano, le digo que, discúlpame, pero es hasta ridículo pensar eso, ¿verdad? Y créanme que yo como maestro, hermano, también se lo digo, ¿verdad? O sea, es ridículo esas formas de pensar. Y lo digo con respeto, ¿verdad? Pero no puede ser, hermano, ¿verdad? No puede ser. Hasta las matemáticas, hermanos, nos muestran, fíjese bien, a un ser precioso, creador, grandioso, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, fíjese. La palabra de sabiduría para construir el arca, ¿verdad? En Génesis 6, hermano, mire, nadie había construido un arca, nadie. ¿Y quién se lo dio a Noé? El Espíritu de Dios. Le dijo cómo, ¿sí? No había balsas, o sea, no había, hermano, ese tipo de cosas, hermano. ¿Por qué? Pues porque no había llovido. Sí estaban los mares, sí existían los mares, ¿verdad? Sin embargo, hermano, no había una necesidad, fíjese bien, tan dependiente de esto como para que todo mundo supiera cómo hacerlo, ¿sí? Y Noé, fíjese, seguramente dedicado a otro tipo de actividad en su vida, hermano, pues recibió de parte de Dios la iluminación para poder construir, fíjese, la magnitud de un arca en donde pudieran ser salvados no solamente él y su familia, sino 2 de cada especie, animales de cada especie de sobre la faz de la tierra. Qué tremendo, hermano, que flotara. Ahí se ven los principios de la náutica, hermano, ahí en Génesis 6. Se ven los principios de la física tocante a los cuerpos, ¿verdad? Todo esto tocante al principio de Arquímedes que se conoce en la física. Mire, viene desde Génesis 6, viene desde los tiempos de la Escritura, desde cuando Dios ordenó, de cuando Dios llevó a cabo esta iluminación para que se construyera todo esto. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien, la palabra de sabiduría en el consejo de José a Faraón, ¿sí? Cuando le dice, ¿sabes qué? Vienen 7 años de escasez. Entonces, vamos a guardar el alimento en graneros para que cuando vengan esos 7 años de escasez, haya provisión en toda la tierra.
¿sí? Principalmente en la de Egipto, ¿verdad? Pero fue de sustento también para otros. Amén. Fíjese bien, la palabra de sabiduría en la construcción del tabernáculo. Ay, hermano, no se diga, qué obra tan preciosa el tabernáculo de Dios, ¿sí? Cómo fue construido, los colores, las texturas, las telas, los utensilios, los instrumentos. Hermano, todo a detalle. ¿Y quién dio esto? Dios. ¿A quién se lo dio? A hombres, hermano, para que llevaran a cabo, fíjese bien, esta obra importante, ¿sí? Eran hombres capaces, sí, pero le voy a decir una cosa, necesitaron de una inspiración espiritual por medio de este don para poder llevar a cabo en situaciones tan adversas una construcción tan importante como fue el tabernáculo, ¿sí? Fíjese bien, ahí están las citas bíblicas, las puede anotar y las puede leer. La palabra de sabiduría en la vida de Daniel, ya lo vimos, ¿verdad? Daniel reconoce el hecho de que dice, pues yo no me considero mejor que los demás, pero a mí me ha sido dado por mi Dios el dar a entender este misterio. Amén. Fíjese bien, el don de palabra de sabiduría en la vida de Jesús. Qué precioso, ¿verdad? En su juventud, mire, Jesús obtuvo sabiduría divina, ¿sí? Pero después de su bautismo en agua, escuche esto, el don de palabra de sabiduría por medio del Espíritu Santo vino a su vida para comenzar su ministerio, ¿sí? Es decir, desde niño hasta su bautismo, Jesús adquirió sabiduría, sabiduría humana, sabiduría de lo alto también, sí. Pero una vez que fue bautizado y que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, o sea, la evidencia del bautismo en el Espíritu, fíjese bien, a partir de allí, el don de palabra de sabiduría lo llevó a que comenzara su ministerio hablando, ¿sí? La palabra de Dios en lugares, en contextos, en situaciones y en tiempos específicos, dando a conocer las buenas noticias de Dios, el mensaje de Dios. Amén. Gloria a su nombre, hermano. Qué importante es esto. Amén. Y fíjese bien, también en la vida de Jesús, perdón, me fui para atrás, para adelante. Ejemplos, hermano. Fíjese bien, la palabra de sabiduría en sus respuestas a Satanás, o sea, en la vida de Jesús estamos. ¿Qué le dijo a Satanás? Le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, ¿verdad? Y escrito está, y escrito está. Y aun cuando el diablo, fíjese, conocía también la escritura, la sabiduría del don de palabra de sabiduría en él, lo llevó a ubicar correctamente las intenciones de Satanás, que se creía sabio, ¿sí? No le dijo a Satanás, arrójate, al cabo escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti. Y Satanás le dijo, está escrito, pero no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Se da cuenta de la diferencia. Una persona puede ser sabia, pero quien tiene el don de palabra de sabiduría, la utiliza la sabiduría de la mejor manera porque es la inspiración de Dios y le da dirección, hermano, no solamente a la persona, sino a muchos, ¿sí? Redunda para vida eterna, redunda en el avance del reino de Dios. Amén. Y una persona no puede tener nada de sabiduría humana ni de ningún tipo, pero mire, con el don de palabra de sabiduría puede cumplir con la edificación de la iglesia y el avance de los planes de Dios. Amén. Fíjese bien, con Juan el Bautista, hermano, en los asuntos legales y a sus enemigos. Primero con Juan el Bautista. ¿Recuerda cuando los discípulos de Juan vienen con Jesús y le dicen, maestro, Juan el Bautista nos envió a preguntarte quién eres? Si Jesús no hubiera sido sabio, Jesús se hubiera él envanecido con ellos discípulos y hasta haberlos hecho, fíjese bien, haberse quedado con esos discípulos. ¿Sí? No sé si me explico. Jesús fue sabio y les dijo, díganle que los mudos hablan, los cojos saltan, los ciegos ven, los muertos son resucitados. ¿Sí? Cristo no le dio una respuesta a los discípulos de Juan en la que él a sí mismo se enorgulleciera o él a sí mismo se exaltara. No. Él le dijo, díganle lo que ustedes están viendo, los milagros que están sucediendo. Cuando le hagan
saber a Él lo que ustedes vieron, Él va a entender quién soy yo. Jesús era sabio, don de palabra de sabiduría, ¿sí? En asuntos legales le pidieron el impuesto y ¿qué hizo? ¿Verdad? Él dijo, pues, ¿de quién es esta moneda? ¿De quién es la inscripción? ¿Es del César? Bueno, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo de a Dios, ¿sí? ¿Qué estaba Cristo dando a entender? ¿Sí? Hay que ubicar cada cosa, sí, pero también hay cosas que no le corresponden al César. Lo que sea de él hay que dárselo, lo que no es de Dios. Y hay cosas que en nuestra vida, hermano, fíjese bien, nos justificamos diciendo, es que tengo que trabajar, es que tengo que cumplir, es que tengo que dar buen testimonio. Y en ello nos justificamos para no ir a la iglesia, para no obedecer a Dios, para no hacer lo que debemos de hacer. No, hermano, hermana, ¿sí? En los asuntos legales, Cristo utilizó de sabiduría. Amén, le dijo a uno de sus discípulos, vayan a la orilla del mar, tomen el primer pez, ábranle la boca y ahí está. Paga por ti, paga por mí, paga por todos. Amén. Jesús escogió a Judas para que fuera el administrador del grupo. ¿Sí? O sea, Jesús vio, hermano, en Judas cualidades que no vio ningún otro para que tuviera esa grande responsabilidad. ¿Sí? En asuntos legales, fíjese con sus enemigos, cómo lo buscaban para hacerlo caer. ¿Se acuerda? Cómo lo persiguieron. Y Cristo, hermano, siempre fue sabio, ¿verdad? Cuando le dijeron a Jesús, a ver, queremos saber si lo que tú haces, ¿sí?, es de Dios o es de los hombres. Entonces Jesús les dijo, a ver, yo les contesto, pero ustedes también me contestan. A ver, díganme, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Ah, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo con sus enemigos Jesús, hermano, también era sabio, ¿sí? Y no se dejó llevar. El don de palabra de sabiduría, hermano, operaba en él. Y con esto llegamos a la conclusión. El don de palabra sabiduría es la habilidad espiritual dada por Dios para recibir iluminación en alguna situación particular y en un tiempo preciso. Amén. Es una provisión espiritual. Es una habilidad que Dios da, que el Espíritu de Dios da, ¿sí? No se compara con la provisión en la que Dios promete darnos sabiduría. No se compara tampoco con la sabiduría humana que podamos obtener estudiando, ¿sí? Mucho menos se compara con la sabiduría diabólica de Satanás, ¿sí? No. El don de palabra de sabiduría responde, fíjese bien, a que por medio del Espíritu Santo, la iglesia, ¿sí?, bajo cualquier circunstancia, obtenga la iluminación que necesita en el tiempo que así se requiera. Amén. Entonces yo le pregunto, ¿usted tiene el don de palabra de sabiduría? No lo confunda con su formación, no lo confunda con que usted conoce a alguien que es muy inteligente o alguien que es muy estudioso. No, no es nada, no tiene nada que ver con eso. Es como una chispa, mire, es como una chispa que vemos en alguien y que decimos, wow, Dios lo usó para que nos produjera paz, nos produjera rumbo, guianza, una palabra de consuelo, una palabra que necesitábamos, una palabra correcta y precisa en esta situación. Es eso, hermano, el don de palabra de sabiduría. Amén. Y puede provenir de la persona que usted menos espere, ¿eh? Puede ser de alguien preparado, sí, como Pablo, o puede ser de alguien inculto, hermano, que no tenga estudios de nada, ¿sí? Pero si a Dios le place, Dios se lo da. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? El estudio de hoy estuvo algo largo, ¿verdad? También nos alargamos un poquito por contestar un poco la pregunta que nos hizo nuestro hermano Cipriano el día de ayer. Si nos está viendo y no vio la transmisión desde el principio, vuélvala a ver. Al principio comentamos una respuesta que esperemos le pueda ayudar en relación a lo que dice si se le puede llamar, se puede seguir llamando cristianos a aquellos que ya no van a la iglesia, ¿verdad? Recuerden que lo que nos hace ser cristianos es el hacer, no el decir, sino el hacer. Amén. Y no se trata de ser cristianos de labios, se trata de ser cristianos que permitamos que Cristo viva en nosotros. Amén. Gloria a Dios, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Así llegamos al final, hermano, de esta enseñanza del don de palabra de sabiduría. Yo le invito, mire, anímese, échele ganas, amén. No se me distraiga, no se me duerma y tenga mucho interés en conocer de esto. Es muy importante, amén.
Vamos a orar y asimismo estaremos siendo despedidos también en esta oración. Bendito Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por el contenido bíblico, por la enseñanza, por el estudio de tu palabra. Habla nuestras vidas, mi Señor, y que podamos, mi Dios, obtener lo mejor para nosotros. Bendice a tu iglesia, que por medio de darnos cuenta de lo que es este don, podamos realmente, Señor, darnos cuenta si tenemos este don, pero sobre todo, ¿qué estoy esperando para poderlo utilizar en bendición de la misma iglesia? Gracias te damos porque hemos llegado al final de la transmisión. En tus manos nos ponemos y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Señor, bendice a tu iglesia donde quiera que esté. Señor, y que tu bendición esté en nuestros hogares, nuestras vidas, sobre los hogares de los nuestros, y que nunca falte, Señor, el alimento, el vestido, el techo, el trabajo en cada uno de nosotros. Líbranos del mal, líbranos de esta pandemia, Señor, y creemos que estamos en tu voluntad, creemos que estamos en tus planes, no en los de esta vida, ni en los de Satanás, sino en los tuyos, mi Señor. Gracias te damos a ti, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vuelva a ver el video, reflexione en esto, ¿verdad? Y pregúntele al Señor, Señor, ¿me has dado este don? Y si así es, vamos a esforzarnos para utilizarlo para su reino. Amén. Que pase una excelente noche. Dios le bendiga y nos vemos. Hoy es jueves, ya nos vemos hasta el sábado a las 7 de la tarde en la reunión de oración. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga y pásela bien. Dios lo bendiga. Bendiciones.